Hola, señores. La 1 de la mañana de la madrugada del domingo 5 de noviembre de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Bueno, el video número 3 de Historia de América. Si es que me lo permite la vista, ¿no? Bueno, los pueblos americanos no supieron utilizar la rueda. Sin embargo, mientras en el viejo mundo las formas sedentarias y urbanas se adoptaron con bastante rapidez, en América el proceso duró casi 4 milenios. No sé por qué esto nunca está en el centro. Bueno, se produjeron algunos procesos tecnológicos vinculados al regadío y la intensificación de las prácticas agrarias. Se construyeron acequias para el riego de las tierras de cultivo. Estamos hablando todo antes de Colón, precolombino. Diques para controlar, almacenar y regular la utilización del agua. Y terrazas en las laderas de las montañas para un mejor aprovechamiento de la tierra. Estas terrazas, como ya dije en el video anterior, se pueden ver hoy en día idénticas a lo largo de toda la cordillera de los Andes. La construcción de grandes obras públicas no hubiera sido posible sin importantes mecanismos de coacción social que permitieron disciplinar la fuerza de trabajo. Esto es evidente. Algunos antropólogos y prehistoriadores hablaron de sociedades hidráulicas, refiriéndose a estas sociedades precolombinas. Un concepto bastante vinculado al modo de producción asiático. Y esto refuerza la tesis, que ya no es tesis, ya es un conocimiento cierto de que los primeros americanos venían de Asia, ¿no? Entonces, se ha encontrado que estas sociedades hidráulicas se parecen mucho al modo de producción asiático. Repito, algunos antropólogos y prehistoriadores hablaron de sociedades hidráulicas y patentaron esa nomenclatura, ¿no? Un concepto que está muy vinculado al modo de producción asiático, que fue un concepto, este último, desarrollado por algunos antropólogos marxistas, aunque su aplicación a las sociedades americanas ha resultado algo controvertida. Pero conceptos aparte, sí hay similitudes en las sociedades hidráulicas, por llamarlas así, que se dieron en las primeras culturas americanas y a los modos de producción asiáticos que se dieron en el Asia. El comercio también se centró en algunos productos de gran consumo, como los vinculados con la alfarería, y la cerámica comenzó a exportarse a regiones vecinas. La respuesta más común frente al crecimiento demográfico, el aumento de población y la menor disponibilidad de recursos siempre era la migración de parte del grupo en búsqueda de nuevas tierras de cultivo, siendo las cuencas de los grandes ríos la vía de penetración más importante hacia el interior del continente. El maíz, y esto es muy importante, es que el maíz es importantísimo, debe ser por eso que me gustan tanto las arepas y los tacos y los tamales. El maíz permitió en buena medida estos desplazamientos gracias a su gran poder alimenticio y su fácil adaptación a los suelos y climas más diversos. Es alimenticio. Coman arepa, aunque eso es maíz precocido. Coman cachapa. Eso sí no es precocido. Las comunidades agrarias se urbanizaron y se asentaron en pueblos y ciudades donde se desarrollaron las altas culturas.
en un proceso que podríamos denominar surgimiento de las civilizaciones. Las bases de las civilizaciones americanas se establecieron en el periodo formativo que, según las regiones, se extendió entre el 2500 y el 300 después de Cristo. Después de Cristo. Las más importantes las dejo para el final. Los casos más destacados fueron los olmecas en Mesoamérica. Vamos a hablar de los aztecas y los incas al final. Todavía no hemos llegado al final de esta parte. Los casos más destacados fueron los olmecas en Mesoamérica. Yo dije lo que era Mesoamérica en el video anterior. Y la cultura chavín en los Andes. Si bien se intensificó la vida urbana, en líneas generales la población siguió siendo mayoritariamente rural. El proceso de urbanización favoreció la estratificación social, como ya dijimos en el video anterior, en el interior de las comunidades. Un fenómeno semejante solo podía tener lugar en sociedades gobernadas por sectores dominantes poderosos. Así que no eran nada igualitarias. Y con una clara ideología de dominación. Pero eso no era suficiente o no es suficiente. Las élites debían convencer a los campesinos para que aportaran su trabajo a la construcción y el mantenimiento de los centros, con sus monumentos, templos y palacios, y para que alimentaran a las personas que cumplían funciones no campesinas. Las comunidades urbanas se desarrollaron en torno a los principales centros ceremoniales. Estos últimos estaban controlados por élites especializadas, con el poder suficiente para apropiarse de una parte del excedente agrícola y laboral producido por el conjunto de la comunidad, porque obviamente el clero, por llamarlo así, el clero de ellos no trabajaba, ¿no? Se dedicaba a cuestiones religiosas. En ese contexto surgieron los sacerdotes, que muy pronto se constituyeron intermediarios entre los dioses y los hombres. ¿Les suena conocido? Sí, ¿no? El cristianismo, la rama católica. Pero esto no es el cristianismo, estamos en la América precolombina. Y durante casi 2 milenios cumplieron funciones religiosas, políticas y económicas en las sociedades más desarrolladas de Mesoamérica y los Andes, donde la religión fue asimilada al poder y al control estatal. Exactamente lo mismo que ocurrió en Europa en la Edad Media. Religión y poder juntos. El Estado y la Iglesia, una sola cosa. Vean cómo sin conocerse y sin tener ningún tipo de roce ni de contacto, se desarrolla lo mismo en dos masas continentales separadas y sin contacto. Es que es la condición humana. El desarrollo de una religión compleja se vinculaba a la existencia de una fuerte casta sacerdotal que controlaba el calendario y la escritura. Lo que aún no se sabe con certeza es el proceso que permitió el surgimiento y la consolidación de las élites dominantes. Tal vez si los norteamericanos no hubiesen, o los ingleses, mejor dicho, no hubiesen matado a todos los indios norteamericanos, tuviésemos más conocimiento sobre los temas, ¿no? Porque ellos se transferían la información y el conocimiento de forma oral. Pero los ingleses solo dejaron vivos 2 o 3 indios para que aparecieran en las películas de Hollywood. Bueno, chiste, comentario, lo que quieran. El
El país de Olman, los olmecas, o de Hule, se extendió por la costa del Golfo de México, desde Veracruz hasta Campeche, donde vivieron los olmecas entre 1200 y el 500 a.C. Fue la más alta cultura de su tiempo, con una religión organizada, un complejo sistema ceremonial centrado en el culto al jaguar y un sistema calendario o calendárico de gran utilidad para el desarrollo agrario. El funcionamiento de estas sociedades requería la construcción de grandes obras públicas, lo dije en el video anterior, en este caso centros ceremoniales con sus pirámides y túmulos que estaban perfectamente planificados y orientados, como en San Lorenzo, La Venta, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. Para construir estos emplazamientos, los olmecas transportaban grandes rocas de basalto y que esculpían con la forma de cabezas gigantes, bulto redondo y bajo relieve. Su influencia se extendió por el Valle de México, Chiapas y Guatemala durante el formativo tardío, y su herencia se expresó en centros urbanos como Caminalhuyú, con K, Caminalhuyú, que desarrolló un estilo regional propio, o Monte Albán, que luego se convirtió en la capital zapoteca. En Mesoamérica, donde no se desarrolló la ganadería, la subsistencia de los grupos sedentarizados dependía de la agricultura, lo que obligó a buscar técnicas de cultivo más sofisticadas para incrementar los rendimientos. Aumentaron las prácticas religiosas de contenido agrario. Tlaloc, dios de la lluvia, que los zapotecas llamaron Cosijo, descendiente del jaguar olmeca, se convirtió en la deidad más importante. En los Andes, estábamos hablando de Mesoamérica, ahora vamos hacia los Andes. En los Andes, la mayoría de los valles de la zona central, entre la sierra y la costa, se fue ocupada por aldeas y poblados agrícolas. Mientras en la Puna son las mesetas de la cordillera de los Andes. Bueno, no conozco el vocabulario porque no he vivido en los Andes, ¿no? Pero he vivido en América Latina mucho tiempo, ¿no? Bueno, 2/3 partes de mi vida, bueno. Mientras en la Puna, o sea, en las mesetas de la cordillera de los Andes, se desarrollaba el pastoreo y la cría de llamas y alpacas. Y en la costa se explotaban intensamente los recursos marítimos disponibles, peces, mariscos, etc. Ya dije que de ahí viene la gran tradición culinaria peruana, que tiene que ver con mariscos y en general pescado de todo tipo. Y también he dicho que el mejor ceviche del mundo es el peruano. Pero hay que ir hasta allá para comérselo, y como esos lugares se han vuelto tan turbulentos. Bueno, Chavín fue solo un centro pequeño, pero de gran significación religiosa. Era un gran oráculo con fines astronómicos, cuyos logros se aplicarían a la agricultura. Junto con él se desarrollaron otros centros como Pachacamac y Pariacasa. Fue la cuna de dos divinidades adoradas por los pueblos andinos, la serpiente y el cóndor, muy conocido por la canción esta, El cóndor pasa. Bueno, I'd rather be at... Y yo para colmo me la sé en inglés, porque en inglés es que se escuchaba en Venezuela, la transculturación.
pero la transculturización, perdón, pero la transculturización ha existido siempre. No sé por qué la gente se pone tan dramática con eso, ¿no? Bueno, eso indica que la canción llegó a los Estados Unidos. Bueno, la cuna de dos grandes divinidades adoradas por los pueblos andinos, la serpiente y el cóndor. La llamada cultura chavín se difundió rápidamente por la actual región peruana entre Ayacucho al sur y Piura y Tumbes al norte. Piura es muy importante en la literatura de Vargas Llosa. Con el incremento de los excedentes agrícolas disponibles, aumentaron los intercambios entre zonas distantes y de producción complementaria. Y se establecieron mercados permanentes, especialmente en los principales centros ceremoniales. Estos no solo eran lugares de dirección espiritual y política o centros de consumo, sino también puntos de intercambio, distribución y producción de mercancías. La inexistencia de una economía monetaria y la falta de desarrollo de fuertes núcleos urbanos junto a los centros ceremoniales impidió su posterior consolidación. Solo Teotihuacán tenía la envergadura necesaria para ser considerada una ciudad. Teotihuacán, cuya expansión se produjo entre el año 1 y el 900 después de Cristo, nos vamos acercando al descubrimiento, estaba Teotihuacán al norte del lago Texcoco, a 2.300 metros de altura. Su superficie fue casi de 23 kilómetros cuadrados y contó con cerca de 40.000 habitantes, llegando a tener 150.000 habitantes en su momento de mayor esplendor. Su éxito radicaba no solo en su atractivo religioso, el de Teotihuacán, sino también en las perspectivas económicas de los numerosos campesinos convertidos en artesanos, especialistas en el trabajo de la obsidiana y la cerámica. La obsidiana, ¿qué es? Bueno, es una especie de vidrio volcánico parecido al granito. No sé cómo de otra forma explicarlo. En todo caso, es maleable, por lo cual podían hacer con él vasijas, ¿no? Igual que con la cerámica. La sociedad estaba sumamente jerarquizada, con una cúspide social formada por una élite con funciones políticas, militares y religiosas, que también se ocupaba del comercio a larga distancia. Los artesanos integraban los estratos intermedios de la sociedad y en su base existía un amplio grupo de campesinos que vivían en los conjuntos multifamiliares construidos en la periferia de la ciudad o en algunas aldeas y poblados del campo circundante. Estos, entre mediados de los siglos 7 y 8, después de Cristo, séptimo y octavo, surgieron en la cuenca de México nuevos centros regionales como Azcapotzalco, que tendieron a una paulatina descentralización del Estado. Al contrario de lo que ocurría en el área maya, la decadencia de Teotihuacán fue bastante lenta y concluyó con un masivo abandono de la ciudad, que se quedó solo con 25.000 habitantes. En el actual estado mexicano de Oaxaca, floreció la cultura zapoteca, con influencias muy variadas. Las influencias de la cultura zapoteca se pueden encontrar en la cultura olmeca, en la cultura premaya, en la cultura teotihuacana, y la mayor influencia estuvo en Monte Albán. La cultura maya, que yo sé que ya les va interesando más, la cultura maya
aunque hay muchísimas otras culturas, pero si me pongo a hablar de todas ellas, pues están los toltecas, que yo siento una debilidad por los toltecas, y es culpa de Cortázar. Es culpa de un cuento de Julio Cortázar, mi debilidad por los toltecas. Pero voy a hablar de la cultura maya. Destacó en Mesoamérica, aunque su desarrollo fue influido por otras culturas de la región. Su máxima área de dispersión abarcaba los actuales estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y parte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Casi nada, ¿no? Según las fronteras nacionales existentes hoy en día. Entre el 200 a.C. y el 300 después de Cristo, aparecieron una serie de elementos que, pese a las diferencias regionales, fueron configurando una cultura relativamente homogénea, con una misma lengua y una religión y filosofía comunes. Los contactos intensos y permanentes entre las diferentes regiones facilitaron el desarrollo de una cultura común, con cerámica policroma, es decir, cerámica coloreada, con pigmentos, como la griega. Entonces, que lo que queda de lo griego está blanco, pero está blanco porque se cayó el pigmento. Eso no era blanco, por Dios. Todo lo que es griego era cromático, de colores. Ahora, Madrid sí que no es griega, y la llaman neoclásica, porque supuestamente imita lo clásico, ¿no? Y lo clásico es Grecia. Entonces Madrid es blanca, pero no porque se hayan caído los pigmentos, sino porque, bueno, no sé a quién se le ocurrió imitar lo clásico, colocándolo blanco, para que Madrid fuera una ciudad neoclásica. Para que fuera neoclásica, de verdad, habría que haber pintado todo, ¿no? O sea, porque lo griego, digamos que es blanco ahora, lo que queda en ruinas, ¿no? Pero era con color, era policromado, o sea, bueno. Bueno, la cultura maya. Ya dije la extensión que ocupaba, ¿no? Y que, bueno, fueron homogeneizándose y llegaron a tener lengua y religión comunes. Los contactos intensos y permanentes entre las diferentes regiones facilitaron el desarrollo de una cultura común, con cerámica policroma, como la griega, que si está blanca es por el paso del tiempo, el empleo de la falsa bóveda, muy interesante, ¿eh? Ellos también desarrollaron la falsa bóveda. Un calendario complejo, una escritura jeroglífica de signos ideográficos, silábicos y fonéticos, y un sofisticado sistema numérico de base vigesimal, que tenía la unidad y el cero, lo que les permitió importantes avances aritméticos y que expresaba los números con puntos y barras. Los mayas. Los mayas pasaron de su unidad mínima de asentamiento, la casa, a conjuntos residenciales mayores, que originaron pequeños centros cívicos, dirigidos por las élites locales. De allí pasaron a las ciudades-estado, que se estructuraron económica, social y religiosamente en un amplio territorio. La sociedad maya la integraban un pequeño grupo de reyes sacerdotes. Nuevamente, el rey y el sacerdote, o sea, iglesia y estado juntos, con sus familias, extensas además, y el campesinado, o sea, los reyes sacerdotes con un montón de familia, y por otro lado los campesinos. Entre ambos estratos se encontraba la nobleza local y un nutrido y variado grupo de especialistas de distinto tipo,
artesanos, artistas, etc. A mediados del siglo VII después de Cristo, cuando en este bloque continental estaba surgiendo la religión musulmana, allá la civilización maya pasó por su máximo esplendor. Al finalizar el siglo IX, comenzó su declive, que afectó a los grandes centros del sur. Algo similar ocurrió en el norte un siglo y medio más tarde, excepto en Chichen Itza, que comenzó una etapa expansiva y fue el primer estado centralizado de la historia maya. Las culturas andinas, de gran diversidad regional, extendieron su influencia por buena parte de América del Sur. Los Andes centrales conocieron una etapa de gran dinamismo cultural, al coexistir distintos estados teocráticos, asentados en territorios pequeños y regidos por gobiernos centralizados. La cultura mochica, desarrollada entre el 100 y el 700 después de Cristo, en los valles de Moche y Chicama, fue un claro ejemplo de los avances ocurridos en los Andes centrales. Ahora, hubo otras culturas importantes como la virú, y en los valles de la costa central florecieron las culturas Recuay y Lima, de ahí viene el nombre de la ciudad de Lima. Y en la costa sur, la cultura Nazca, conocida por las figuras y formas geométricas trazadas en la Pampa del Ingenio, un desierto de 500 kilómetros entre Nazca y Palpa, un desierto que todavía está allí. La sociedad mochica estaba bien organizada y era dirigida por un pequeño número de sacerdotes guerreros. La consolidación del desarrollo regional hizo más compleja la estratificación social de los mochicas. Su sociedad contaba con una agricultura intensiva y tenían un gran control de los recursos hidráulicos y usaban abonos naturales, especialmente el huano. El huano, por si no lo saben, es el excremento de aves marinas depositado en la costa. Bueno, los excrementos son maravillosos abonos, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo más característico de la cultura moche fue su arquitectura monumental, con grandes pirámides como la Huaca del Sol y la cerámica de un gran sentido estético. Sus profundos conocimientos metalúrgicos, con técnicas de soldadura al fuego y en frío, les permitían trabajar con oro, plata, cobre y sus aleaciones. Y yo soy ingeniero de materiales, opción metalurgia. Cosas del pasado. De mi pasado, digo. No el de los mochicas, que está más atrás. La cultura tiahuanaco, al sur de los Andes, cerca del lago Titicaca, a más de 3.000 metros de altura, también fue importante. Para algunos autores fue la cuna de las civilizaciones de América del Sur, la cultura tiahuanaco, y para otros la sede de un gran imperio que controló los Andes centrales y por el sur llegó a Atacama en Chile. Huari era un centro urbano en las cercanías de Ayacucho. El declive de Huari comenzó en el siglo X después de Cristo y posteriormente recomenzó el proceso descentralizador que llevó al surgimiento de 3 grandes estados en los Andes centrales: Pachacamac en la costa, Lambayeque en el norte y un tercero que controló los valles de Casma y Chicama.
La ciudad de Chanchan, fundada en el Valle de Moche en torno al 800 después de Cristo, fue la capital del reino Chimú y sobrevivió hasta 1425, cuando fue conquistado por los incas, que un poco después serían conquistados por los españoles. Valga el chistecito, ¿no? Vamos a seguir hablando de las culturas en este video. Vamos a hablar de los aztecas y los incas. Si meto los toltecas tardo mucho, pero tengo una debilidad por los toltecas. Sobre todo por el tolteca de Cortázar, el cuento. El tolteca que él menciona en su cuento. Yo no me acuerdo el nombre del cuento, porque yo lo leí en un material que no era mío, en un examen. Yo quería ser ayudante docente de literatura y me hicieron hacer un examen y en el examen había un cuento. El examen era analizar el cuento de Cortázar, donde está el tolteca, ¿no? No recuerdo el nombre del cuento, pero recuerdo que me lo leí y recuerdo también que salí con la máxima nota, saqué la máxima nota en ese examen. Yo me concentré tanto en ese cuento que yo me convertí en el tolteca que iba caminando hacia la pirámide donde le iban a hacer el sacrificio religioso, sacándole el corazón. Pero resulta que el tolteca en ese cuento del tolteca de Cortázar, que el cuento no me acuerdo cómo se llama, eran dos momentos temporales distintos. Uno de los momentos temporales era el tolteca caminando hacia el lugar donde lo iban a sacrificar. Y el otro momento era la actualidad, del que recuerdo menos. Pero si hay un cuento de Cortázar que se me quedó grabado es ese, junto, por supuesto, con La Autopista del Sur y, por supuesto, con La Casa Tomada, ¿no? Pero bueno, es que Cortázar era un genio de los cuentos. No creo que nadie haya podido escribir mejores cuentos que los de Cortázar. A mí me gusta en los cuentos más Cortázar que Borges. Aunque no son comparables porque son totalmente distintos, ¿no? Borges era un genio y punto, o sea, un genio, digamos, sin adjetivos, un genio total, y Cortázar era un genio que habría que poner ahí un adjetivo, pero no sé cuál, ¿no? Lo cual no lo hace inferior a Borges de ninguna manera. En fin, cierro el paréntesis literario. El origen de los aztecas es todavía un misterio. La dominación azteca, cuyo origen se desconoce, se caracterizó por movimientos demográficos, de los que surgieron algunas ciudades-estado, con continuos cambios de alianzas y enfrentamientos entre los distintos grupos. Este proceso se vincula con la incorporación de grupos chichimecas, provenientes del norte. El Valle de México, donde siguieron vigentes los viejos patrones teotihuacanos, se vio afectado por estos acontecimientos y la región se dividió en dos. Mientras Tula controló la parte norte, Cholula dominó la parte sur. La decadencia inició una época de gran inestabilidad política, el periodo chichimeca, que duró hasta el 1370 después de Cristo. En esos años ningún centro se impuso a los demás, aunque algunos destacasen, como Tula o Teotihuacán. Los mexica, el principal grupo de raíz azteca, los mexica, y de ahí viene el nombre de México, los mexica llegaron al Valle de México en 1253, siglo XIII, a fin de asentarse en un territorio propio y controlado por ellos mismos. Iniciaron una serie de guerras expansivas contra otros pueblos de la región. Después de permanecer durante cierto tiempo en Culhuacán, se refugiaron en un islote del lago Texcoco,
desde donde pudieron resistir durante mucho tiempo los ataques de sus vecinos, aunque debieron pagar tributos a los pueblos más fuertes y emparentarse con la nobleza de Azcapotzalco. Fue precisamente allí donde comenzó la construcción del último gran imperio mesoamericano, el imperio azteca. Tenochtitlán y Tlatelolco fueron los principales centros mexicas. La Triple Alianza, que se construyó en 1426, se está acercando Colón, 1426, a partir de un enfrentamiento entre grupos regionales, estaba integrada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. En el reinado de Ixcoatl o Ixcoal, se inició la expansión hacia la vecina región de los lagos. A mediados del siglo XV de nuestra era, la población de la ciudad y de su zona circundante había crecido tanto que los recursos alimentarios disponibles en el valle resultaron insuficientes. Una serie de desastres naturales y malas cosechas de resultados catastróficos aumentó la escasez alimenticia. Los aztecas conocieron las razones de su debilidad y comenzaron a interesarse por los recursos alimenticios de sus vecinos, lo cual aceleró la expansión. Si inicialmente se dijeron herederos de los toltecas, el tolteca de Cortázar. Luego, para legitimar su dominación sobre los restantes pueblos del Valle de México, fabricaron su propia historia. Vean que algunas cosas se parecen mucho a lo que pasó en Europa. Las grandes campañas militares que los llevaron fuera del Valle Central y a través de toda Mesoamérica se iniciaron en 1454, que pronto viene Colón. Moctezuma Iluicamina, el sucesor de Izcoal, expandió el imperio hasta Veracruz, la Mixteca y algunas zonas de Oaxaca. Su aparición fue seguida de importantes cambios estructurales y filosóficos. Los militares tuvieron un lugar destacado en la escala social azteca, dada la gran importancia de la guerra en la expansión del imperio. Ahí también había imperios, y los imperios que hacen expandirse. Y en el mantenimiento del orden interno, el imperio azteca, porque fue un imperio, porque se expandía a costa de otras civilizaciones, que llegó a tener más de 200.000 kilómetros cuadrados, estaba dividido en provincias, protegidas por sitios fortificados, desde donde se controlaban las rutas comerciales y la entrega de tributos por los pueblos sometidos. Todas las provincias del imperio debían pagar el tributo, aunque algunas estuviesen en manos de la nobleza azteca y en otras siguiese gobernando la nobleza local, es decir, la nobleza de los pueblos conquistados. La fuerza militar hacía posible no solo el funcionamiento ordenado del Estado, sino también la coacción de los distintos grupos subordinados y el pago de sus obligaciones tributarias. Donde hay seres humanos hay impuestos, señores. Pese a la importancia que había adquirido la guerra en toda la región, el imperio descansaba en la agricultura, de excelentes rendimientos e importantes excedentes. Los aztecas habían combinado todos los métodos y técnicas disponibles. Tumba y quema en las zonas medias y altas de las montañas, secano en las laderas bajas y regadío en los valles, lo mismo que en Europa, donde las chinampas se constituyeron en una pieza clave de las explotaciones agrarias. La sociedad estaba estratificada piramidalmente. Qué raro, ¿no? Como todas.
El Tlatoani orador era la máxima jerarquía de la escala local. Gobernaba la ciudad y el territorio circundante y contaba con poderes militares, civiles y religiosos. Los diferentes Tlatoani estaban emparentados entre sí, siendo el de Tenochtitlán la cabeza de todo el imperio. La nobleza o pipiltín se situaba en un segundo escalón, junto a aquellos que se ennoblecían al integrarse en el ejército, cosa parecida a la que sucedía en Europa. También los aztecas contaban con tribunales y centros de educación especiales. Había un grupo de nobleza llamado los Poxteca, que era especial. En la base de la pirámide estaban los campesinos y los artesanos, es decir, los Macehualtín o Macehuales. Eso respecto a los aztecas. Vamos a hablar ahora de los incas. En América del Sur, los aztecas fue una de las dos grandísimas civilizaciones precolombinas y la otra fueron los incas. En América del Sur, los incas, originarios de la región de Huari, se establecieron en el Valle del Cusco a finales del siglo XIII. La región estaba ocupada por algunos grupos aymaras, y todavía hay aymaras por montones en Ecuador, Bolivia, Perú. Bueno, la región estaba ocupada por algunos grupos aymaras y el idioma se mantiene, y que fueron asimilados por los incas. Según la leyenda, 10 aylus fundaron el Cusco. Cada aylu era un clan patrilineal endogámico, una unidad de parentesco cuyos miembros se creían descendientes de un antepasado común. El Cusco se dividió en 4 barrios y este modelo tripartito fue aplicado por los incas en posteriores fundaciones. A finales del siglo XIV se sentaron las bases del imperio incaico, un siglo antes del descubrimiento. El inca que transformó el reino de Cusco en el imperio del Tahuantinsuyu fue Pachacuti, cuya victoria sobre los Chanca en 1438, se acerca a Colón, les otorgó el control sobre toda la región. A fines del siglo XV, durante el reinado de la topa inca Yupanqui, el imperio se extendió hasta Quito, en el norte, a finales del siglo XV. A la llegada de los españoles y coincidiendo con el momento de su máxima expansión, el Tahuantinsuyu se extendía desde los 3 grados de latitud norte hasta los 36 grados de latitud sur. Es decir, desde la actual frontera ecuatoriana colombiana hasta el río Maule en el centro de Chile. Por el este, la selva amazónica y el Gran Chaco fueron sus límites. Es decir, los españoles llegan a América en el momento de mayor esplendor de la cultura incaica. Los incas construyeron una impresionante red viaria de casi 25.000 kilómetros de longitud. Quedan restos, yo los he visto, a lo largo y ancho de los Andes, para mantener la unidad política y administrativa del imperio y canalizar los flujos de productos y personas. La cifra incluye tanto los senderos que solo permitían el paso de llamas, como las calzadas por las cuales circulaban ejércitos enteros con gran rapidez. El sistema contaba con 2 ejes principales que cruzaban el imperio en dirección norte-sur. Uno era la carretera real, que pasaba por Quito, Ingapirca, Jauja, Vilcashuamán, Cusco, Cochabamba, tras rodear el Tiquitaca, el lago, y desde allí a zonas del norte de la actual Argentina, llegando hasta el río Maule en Chile. Por cierto, a mí
la gente dice que en el Tiquitaca, como está a más de 3.000 metros de altura, se marean, ¿no? Y tal. Y por eso no querían hacer campeonatos de fútbol en La Paz, capital de Bolivia, ¿no? Porque estaba a demasiada altura. Pero yo que he recorrido los Andes cuando era joven y he subido el Pico Bolívar, el pico más alto, ¿no? Yo nunca he sentido mareos en sitios altos. Es decir, yo nunca he sentido mareos, ni siquiera a 7.000 metros de altura. Y no estoy hablando de un avión, estoy hablando de montañas, ¿no? Aunque en los Andes venezolanos, y no sé si en el resto de los Andes, uno va subiendo y venden unos vasitos que son como unos chupitos con un licor, blanco el licor, que supuestamente es para evitar el mareo y tú te los vas tomando mientras subes y bueno, al segundo ya estás borracho, ¿no? Borracha. Pero son sabrosos, ¿no? Pero yo he subido el Pico Bolívar sin tomarme esos chupitos, ¿eh? Hablo de escalada de montaña. Los chupitos es cuando uno va por la carretera de tierra y tal. O en una mula. Yo he subido en mulas y en caballos. Bueno. Se me olvidó de qué hablaba. Ah, la carretera. La carretera que rodeaba el Titicaca y desde allí y se iba a Argentina, Maule, Chile. El otro sistema, el otro eje, era la carretera de la costa pacífica, que permitía vincular sus fértiles valles e iba desde Tumbes hasta Arequipa. Yo creo que el trazado de esta carretera de la costa pacífica de los incas se tomó para hacer allí la actual carretera panamericana. Creo, no estoy segura. Peligrosísima la panamericana. Curvas, precipicios. Yo en una época tuve que transitar mucho por la panamericana e iba asustada. Es estrecha, 2 canales. Y bueno, precipicios es lo que sobra. Curvas cerradas a cada rato, ¿no? Y bueno, no la reparan. Pasa por muchos países, pero nunca la reparan. Hoy en día yo no me metería en la Panamericana, porque es que tiene 0 mantenimiento. Bueno, la base económica de los incas, como la de los aztecas, era la agricultura intensiva. Los principales cultivos eran la papa, que la he comido toda la vida, el maíz, que lo he comido toda la vida, la quinua, no, en Venezuela eso no se conoce, que creo que es la quinoa que venden aquí en España, los frijoles, que los he comido toda la vida, caraotas negras en Venezuela, moros en Cuba, ¿no? Y las calabazas. Auyama, que es el nombre indígena de calabaza, nombre que le dieron las tribus de los Caracas y las tribus de los Teques. Auyama con Y, eso no es calabaza, es auyama. Bueno, esos eran los principales cultivos: papa, maíz, quinua, frijoles y calabazas. Perdón, auyama. Pero ¿cómo se atreven a ponerle el nombre norteamericano a la auyama aquí en España? Eso es auyama. Hasta hay discotecas en Venezuela que se llaman la auyama. Y ponen la auyama encima, la calabaza. Bueno, un extendido sistema de terrazas que sigue siendo así, y una avanzada tecnología hidráulica favorecieron su éxito agrícola, que se combinó eficazmente con la ganadería de llamas y alpacas. A diferencia del gran imperio mesoamericano, es decir, de los aztecas, los incas no practicaban el comercio a larga distancia, ni tenían monedas ni tributos pagados en especies. Por ello, las relaciones de redistribución
entre los distintos grupos integrados en el imperio, de buen grado o por la fuerza, tuvieron una gran importancia. Todas las tierras eran del Inca y éste las distribuía entre los curacas y los aylús o ayllús. Aylus o ayllús. Ayllús o ayllús. No sé dónde está acentuada. De todos modos está escrita en español, no sé en su idioma cómo sería. No existía el tributo en especie, por lo tanto, pero todos los pueblos del Tahuantinsuyo debían donar parte del trabajo de las comunidades, ayllús o aylús o aylus, al gobierno, a los sacerdotes y a los curacas. El producto de estas prestaciones personales, es decir, la mita, se almacenaba en grandes depósitos, tambos, se llamaban los depósitos, estratégicamente ubicados a lo largo y ancho del imperio. Estos recursos se empleaban para mantener la integridad del imperio y en las nuevas campañas militares y para construir caminos y otras obras públicas y para socorrer a la población en momentos catastróficos. A las prestaciones personales, que eran prácticamente los impuestos, ¿no? Las llamaban mita en el idioma inca, ¿no? Y todavía hay países latinoamericanos que cuando se refieren al billete, la plata, las pelas, dicen mita. Y lo que me llama la atención es que los argentinos dicen mita, ¿tenés mita? También los chilenos y también los peruanos, porque lo he escuchado desde toda la vida. Mantienen esa palabra, mita. ¿Tenés mita? Me gusta sobre todo como lo dicen los argentinos. ¿Tenés mita? Y si nos vamos al Uruguay, que no sé si lo dicen, dirán, ¿tenés mita? Porque en ellos todo es, ustedes conocen el chiste este de que es un uruguayo, pues es un argentino subido, es un argentino con complejo de superioridad. Se acabó el chiste. Chiste aparte. Ay, qué risa me da. El aylú o aylú también permitía el acceso a la tierra por parte de la mayoría de la población. Era la autoridad local, digamos. El Inca tenía su propio grupo de parentesco, Pánaca o Panaca. Panaca no. Panaca. Panaca era el grupo de parentesco del Inca y estaba formado por todos los descendientes varones del rey, salvo el heredero, que formaba su propia panaca. Junto a ellos estaba la nobleza imperial cusqueña, integrada por los orejones. Los miembros de la panaca real se encargaron inicialmente de la administración del imperio, pero en la medida en que su tamaño fue creciendo, sus tareas fueron compartidas por los miembros de la nobleza local, los curacas, de los pueblos conquistados, cuyas jerarquías los incas solían mantener. Si los incas mantenían la jerarquía de la nobleza de los pueblos conquistados, los hijos de estos nobles, de los pueblos conquistados, se enviaban al Cusco para ser educados en la tradición incaica. Y en el próximo video, Colón llega a América. Nos vemos en Historia de América 4. Esta es Historia de América 3. Hasta pronto. El 4 no lo grabo hoy. De madrugada. Y además estoy cansada. Nos vemos.